Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Arroyave, ingeniero civil de la Universidad EIA, institución de la cual también me gradué como especialista en gerencia de proyectos y también soy magíster en administración financiera de la Universidad EAFIT. Desde el 2018 hasta el 2022 me desempeñé como ingeniero residente de obra para la empresa Soluciones Civiles, donde estoy encargado de liderar los equipos de estructura, acabados y urbanismo. Y los últimos 4 años me desempeñé en Bancolombia en la gerencia de Project Finance, en el cual he podido acompañar los procesos de estructuración y seguimiento a proyectos de diferentes sectores. En energía he logrado participar en más de 600 megavatios, en infraestructura en más de 2.000 kilómetros, un proyecto aeroportuario y Cartama, que es el proyecto bajo estructura Project Finance más grande del país. Estas dos experiencias me han permitido desarrollar buen análisis, buenos temas en temas de liderazgo y adicionalmente análisis de vías diligencias, modelación financiera, análisis de covenants y lectura de contratos que permiten poder llevar a cabo buenas estructuraciones desde la visión de riesgos para todo el Project Finance. Y quisiera atar esto con la segunda pregunta de por qué considero que este rol es el indicado para mi plan carrera, ya que desde la lógica ya fui líder de equipo cuando estaba como residente de obra, ya cuento con 4 años como analista específicamente en esta gerencia, ya la hora es hora de fusionarlos, ya es hora de liderar el equipo y aportarle a mis compañeros todas esas soluciones y toda esa experiencia que he adquirido a lo largo de los años para poder llevar de mejor manera esos proyectos. Adicionalmente, mi valor desde el día uno es que mi curva de aprendizaje sería muy corta, sería un tema de detallar uno que otro punto más de funcionamiento de la gerencia, más allá de tener que aprender algo nuevo del Project Finance, ya que como mencioné, conozco los clientes, he estado durante 4 años en la gerencia y adicionalmente conozco el pipeline de proyectos que se vienen. Otro valor diferenciador serían mis habilidades blandas, ya que tanto con el área de banca de inversión como con el área comercial he logrado desarrollar muy buena, muy buena comunicación y ambas me han reconocido como alguien con quien se puede dialogar y se puede negociar de tal forma que todos los riesgos que levantamos puedan ser mitigados y transferidos de una forma que el banco continúe blindado ante estos riesgos, pero que al cliente también le funcione. De cara a la tercera pregunta de cómo estructurar un Project Finance, específicamente para generación de energía, que es la mayor parte de nuestro portafolio, principalmente lo que se viene en el pipeline. Inicialmente, para la parte técnica, tenemos nuestro principal insumo, que es ese reporte de vida de diligencia del ingeniero independiente, donde se nos debe dar un buen detalle del CAPEX, qué equipos vienen, cuáles son las características de estos equipos, están diseñados de la manera idónea, cómo está la curva S, el CAPEX, el OPEX, todos esos insumos técnicos que uno dice, tengo la visión integral de todo el proyecto, lo cual me brinda toda la garantía de que este va a ser construido, al menos de la parte técnica, de una manera idónea. Para la parte financiera, ya contamos entonces con un modelo financiero en el cual detallamos cada una de las líneas, cómo están los ingresos, los costos, y que estos sean acordes a lo que efectivamente el ingeniero independiente validó y revisó en su reporte de diligencia. Adicionalmente, contamos con políticas en el cual validamos que haya un cumplimiento del DSCR mínimo y estándar para todos esos Project Finance, el cual varía un poco dependiendo del sector, que tengamos las cuentas de reserva, que tengamos todos esos blindajes financieros que garanticen que el pago del servicio de la deuda en un futuro sí podrá ser viable y que el proyecto no presentará deficiencias. Y finalmente desde la parte contractual, junto con el área jurídica también hemos logrado desarrollar una muy buena relación, validando que efectivamente todo lo que quedó plasmado en el modelo financiero, esas condiciones financieras y las obligaciones de cada uno de los contratos en el PPA, en el contrato de conexión, contrato de PC onshore y offshore, efectivamente estén cubiertas dentro de los contratos. También realizamos una revisión muy completa del tema para validar y estar seguros de que cada uno de los desembolsos, una vez revisadas todo el cumplimiento de condiciones precedentes, se puedan otorgar de la mejor manera. De cara a la cuarta pregunta de cómo se priorizan los riesgos en las diferentes etapas, durante construcción tenemos 3 riesgos muy importantes. Primero, es el riesgo del EPCista, que este efectivamente esté construyendo en el plazo y con los costos adecuados. No obstante, ambas cosas tienen sus mitigantes. Si bien en el caso de grandes sobrecostos, este los
termina asumiendo, ya que como condición siempre tendremos que el contrato deberá ser llave en mano. No podemos ignorar o no podemos olvidar que es importante buscar aquellos performance bonds, garantías líquidas o demás instrumentos que podamos contar para que una vez se presenten estos atrasos o estos sobrecostos en CAPEX y estos afecten al proyecto, tengamos forma de garantizar que las multas que se nos generen y que puedan afectar el servicio de la deuda se encuentren cubiertas por estas garantías. El segundo riesgo durante construcción sería el riesgo de los sponsors, un riesgo que principalmente es de aportes de equity y de gestión como tal del activo. Por lo tanto, para el tema de aportes de equity solemos contar con cartas de crédito, para estos aportes solemos contar con un equity contingente muy bien estructurado desde la etapa de estructuración, el cual debe blindar todas esas situaciones de sobrecostos o necesidades adicionales de recursos que puede tener el proyecto bajo diferentes escenarios. Y un tercer riesgo, que está principalmente en el sector de infraestructura, que es el riesgo de la contraparte. Efectivamente, esa contraparte, que es la que nos, la que contrata el proyecto, la ANI principalmente, es una que sí o sí debe presentar una excelente gestión y una buena respuesta ante las preguntas de la concesión. Realmente los proyectos que hemos tenido que se han ido a terminación anticipada, el principal inconveniente ha sido que el proyecto necesita que la contraparte brinde soluciones frente a diferentes dudas ambientales, dudas prediales u otros escenarios, y esa se ha quedado callada sin brindar esas soluciones, lo cual genera que tengamos un riesgo en construcción de que en varias ocasiones el proyecto no haya podido ser terminado. Por lo tanto, durante construcción, esos serían los tres principales riesgos. Durante OIM, ya tenemos un riesgo de ingresos, que sería que efectivamente el contrato, ya sea con la ANI, el PPA o la compra de aguacates, no se empieza a generar con el P por Q necesario, ya sea un tráfico caído, una generación disminuida, eh, o como ocurrió cuando el gobierno decretó el decreto 050, que era una caída en las tarifas, lo cual hacía que ese P por Q no se cumpliera como estaba contemplado en el modelo financiero. Siendo así, si no es un riesgo como tal de la concesión, de igual forma debemos tener garantías, equities contingentes o demás mecanismos, cuentas de reserva, tanto de servicio de la deuda como de mantenimientos, que brinden esa seguridad de que el proyecto, ante escenarios de estrés, tendrá capacidad para subsistir durante cierto tiempo sin poner en riesgo el servicio de la deuda. Un segundo riesgo, principalmente en energía, son las fallas operativas. También lo vemos en agroindustria cuando el clima afecta un poco, y es que se dañe el equipo, que no respondan con la eficiencia esperada, que el performance ratio de la planta caiga mucho, y ahí es donde todavía entra el periodo de garantía de los equipos, y se vuelve vital que en esa diligencia nos hayan dicho que los equipos son efectivamente los idóneos, que cuentan con garantías sólidas y que los proveedores son empresas con alto reconocimiento del mercado y con buena capacidad de respuesta, porque finalmente estos problemas cuando se presentan requieren una acción muy rápida, requieren inyección de recursos, porque su afectación suele generar meses de disminución de los ingresos, lo cual, en caso de que no se tuvieran mitigantes, pondrían en riesgo el servicio de la deuda. Y finalmente, tendríamos un riesgo un poco más financiero, como es de la estructura, de cómo se pensó o cómo se estructuró esa cascada de pagos durante el periodo de OIM. En diversas ocasiones hemos visto que una vez el proyecto entra en operación, resulta que es un modelo muy sensible, que es un modelo que quedó con una cascada de pagos que en fiducia no funciona. Por lo tanto, el servicio de la deuda comienza a ser muy susceptible a pequeños cambios en el mercado, como la TRM, la inflación, gastos financieros, lo cual fácilmente pone en riesgo el servicio de la deuda. De cara a la quinta pregunta, que es un proyecto con desviaciones en plazo y costo, el primer punto que yo haría sería decirle al analista que hable con el ingeniero independiente a través del frente comercial, averiguando qué es lo que generó el problema, porque tenemos un atraso en plazo. Hay demoras en los equipos, hay demoras en alguna unidad funcional, estamos teniendo problemas de underperformance del EPCista. ¿Qué está generando específicamente esto? Ya que dependiendo de eso es la acción que podemos tomar. ¿Cuál es la garantía que tenemos? ¿Cuál es el contrato que debemos tocar? Si es un tema del EPCista, tocamos el contrato EPC. Si es un tema de proveeduría o de inyección de recursos, se puede tocar el contrato de crédito. Establecer muy bien cuál es el origen del problema.
Una vez esto, analizaría con el equipo, buscar al menos unas tres alternativas. Una primera en la cual el banco quede completamente blindado y que sea la ideal, y un plan B o plan C, dado el caso de que las negociaciones con el cliente no fluyan de la mejor manera. Siendo así, en compañía ya con el frente jurídico, eh, plantearíamos cómo sería la instrumentación de esa solución para poder finalmente llevársela al cliente, tener la conversación y la negociación con él para implementar esa solución que vamos a llevar a cabo. ¿Correcto? Ese sería el plan que llevaría con el equipo para solucionar un problema que tenga un proyecto tanto por plazos. La mayoría de veces suelen corregirse con adaptaciones en la curva S cuando el atraso está sustentado en eventos excelentes de responsabilidad en el caso de la infraestructura, eh, adaptaciones en CAPEX u otros mecanismos, pero realmente sí solemos tener varios paquetes, varias garantías líquidas que suelen soportar este tipo de atrasos. Y dejar a la sexta pregunta, estas negociaciones complicadas, nuestra mayor herramienta ahora es la historia. Hemos estado en más de 30 proyectos a lo largo de los últimos 10 años dentro de la gerencia, tenemos mucha historia, conocemos cuáles son la mayoría de problemas que tienen estos clientes, por lo tanto sabemos cuáles son las soluciones, sabemos cuáles pueden ser esas alternativas que podemos brindar o que se pueden negociar y que las genera. Por lo tanto, nuestra primera herramienta es brindarle al frente comercial del cliente cuáles son mis argumentos técnicos de la historia por los cuales considero que ese riesgo debe ser mitigado. El segundo punto, ya que hemos visto que el pipeline de gerencia de Project Finance se ha ido ampliando, es un punto de qué me dice la vía de diligencia. La vía de diligencia, cuando tengo un buen asesor técnico, suele tener el riesgo muy bien mapeado y ya el banco es el que dice, yo necesito brindar este riesgo sí o sí. Si estos dos fallan y efectivamente la negociación se complica bastante, debemos proceder entonces a mirar si dentro de la estructura de la financiación realizamos modificaciones, como puede ser tener una menor estructura de deuda capital, tener un DSCR un poco más conservador de dimensionamiento, poner condiciones más exigentes, pedir mayores garantías. Pero en el caso de que esa primera opción de mitigación de ese riesgo no sea aceptada, siempre hemos tenido otras opciones, otras 4 o 5 opciones que nos pueden brindar esa mitigación del riesgo que como banco nos puede dejar tranquilos y sin poner en riesgo la financiación y que al cliente también le sirva para poder desarrollar bien su proyecto. Mil gracias.